Hola, buenas, mi nombre es Juan Pablo Lucay, soy estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, quinto año. Hoy día vamos a hacer una pequeña explicación de lo que son las resistencias térmicas y posteriormente un ejercicio. Para comenzar hay que decir y mencionar que las resistencias térmicas es un mecanismo que utilizamos en la transferencia de calor para simplificar los cálculos. Por ejemplo, cuando tenemos flujo en esta tubería de calor, acá estamos señalizando con una tubería y acá un aislante u otro material. Con una temperatura interior de la tubería TO, exterior T1, que sería la misma temperatura del segundo conductor o aislante, y acá la temperatura 2 al exterior del segundo elemento, con una temperatura de ambiente. ¿Ya? Lo que tratamos de buscar al analizar el tema de las resistencias térmicas es que nosotros no calculamos el flujo de calor en la tubería 1, tubería 2 y exterior. Simplemente ocupamos una resistencia equivalente por la cual el resultado y el procedimiento se realiza de una forma más simple. Para comprender mejor el término de resistencia térmica es necesario hacer una analogía eléctrica ocupando la ley de Ohm, la cual se define que la variación de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Luego podemos hacer la analogía eléctrica diciendo que el flujo de calor es igual a una variación de temperatura dividido en la resistencia térmica, en este caso. Bueno, tenemos que expresar la resistencia térmica en los tres mecanismos de transferencia de calor, tales radiación, convección y conducción. Vamos a comenzar por el caso de conducción en tres coordenadas, o sea, tanto en un sistema cartesiano, en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Luego, para comenzar, tenemos que por la ley de Fourier el flujo de calor es igual a la constante térmica por el área por la diferencia de temperatura dividido en una diferencia de distancia. Tenemos que llegar a la analogía anteriormente descrita, por lo cual sabemos que esta expresión envuelta en verde tiene que ser igual a 1 dividido en la resistencia térmica. Lo cual nos queda que la resistencia térmica en coordenadas cartesianas sería igual a la diferencia de distancia x dividido en una constante térmica por el área. Luego, siguiendo, en coordenadas cilíndricas sabemos que el flujo de calor es igual a esta expresión, donde esta expresión en verde, equivalente a la constante térmica 2 por 2pi por el largo dividido en el logaritmo natural de R2 dividido R1, tiene que ser igual al inverso aditivo de la resistencia, o sea que esto tiene que ser igual a 1 dividido en R. Por lo cual nos queda que el flujo de calor en conducción para coordenadas cilíndricas es igual a la variación de temperatura dividido en la resistencia térmica en coordenadas cilíndricas. Lo que nos da finalmente que la resistencia térmica en coordenadas cilíndricas es igual a esta expresión. Continuando, en coordenadas esféricas sabemos que el flujo de calor es equivalente a esta expresión: 4pi por K R1, R2, delta de temperatura dividido en la diferencia de R1, R2. Lo cual finalmente nos queda que la resistencia térmica en coordenadas esféricas es igual a R1 menos R2 dividido 4pi, constante térmica, por la multiplicación de R1 por R2. Bueno, ahora, continuando, analizaremos la resistencia térmica en convección. Sabemos que el flujo de calor en la convección es igual a H por AS multiplicado por la temperatura de superficie menos la temperatura ambiente. Lo cual nos queda que esta expresión de acá debe ser igual a 1 dividido en R. Finalmente nos queda que la resistencia en convección es igual a 1 dividido H por A. Continuando, y finalmente la resistencia térmica en radiación es igual a 1 dividido el H de radiación por el área de superficie. El H de radiación en este caso está dado por una expresión diferente, la cual derivamos del flujo de calor en radiación. El flujo de calor se define como la emisividad por la constante de Boltzmann por el área superficial y por la temperatura superficial cuadrado menos la temperatura ambiente al cuadrado. Luego hacemos una suma por diferencia y hacemos dos sumas por diferencia y llegamos a que el H de radiación es igual a toda esta expresión de acá. Luego, donde estos dos términos de acá, de Ts más T de ambiente y Ts al cuadrado más T de ambiente al cuadrado, resultan de la suma por diferencia anteriormente descrita. Luego, finalmente,
Esto se puede aplicar en un caso ingenieril, el cual nosotros podríamos decir que esta sería una tubería de una constante 1 y a una temperatura T0 y T1 envuelta en un aislante térmico. Y bueno, muchas gracias. Este ha sido el video de resistencias térmicas.